Bueno, estamos aquí con la profesora Felia García, una de las profesoras más destacadas, tanto en el Graduate Center como en el campo de educación y sociolingüística en general. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ti. We're really happy to be able to include you in this next volume of the journal, and we're really grateful that you're taking time out to talk to us. It's a pleasure for me to be here and to have you, to talk to you. Y lo que más me gusta es que estamos hablando en un contexto de Borderlands, en que estamos utilizando todo nuestro repertorio lingüístico, not just English or Spanish, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Esta diferenciación de quiénes somos, o sea, cómo nos podemos representar nosotros mismos como entes bilingües, and not solely through the eyes of the monolingual, and I think that's important. Y ha habido pocas representaciones of this happening, y te quiero agradecer que lo hayas introducido, porque even yesterday I had someone who criticized me for always writing academic English articles, aunque siempre abogo por lo que yo le llamo en inglés translanguaging, así que es importante hacerlo de esta manera. Nací en Cuba. Y llegué a los 11 años a Nueva York. Vine directamente a Nueva York. My parents came to New York, so I never had a Miami experience, y entonces, por lo tanto, enseguida estuve en contacto con una comunidad bilingüe. Crecí en una comunidad bilingüe, una comunidad hispana. En aquella época, everybody spoke about comunidades hispanas, no comunidades Latinx, como decimos ahora. Y al principio pues no hablaba inglés, and I always say that I still remember the first words I understood in English, and the first words were una amiga mía que era bilingüe estaba hablando con la maestra y yo no entendí nada de lo que estaban diciendo, but I did understand that when she said to the teacher, "Don't mind her, she's just a stupid Cuban girl." Y desde aquel momento yo sentí que la labor mía tenía que ser hacer a la gente entender que el mero hecho de saber una lengua y dominar una lengua had nothing to do with your cognitive abilities and your intellectual prowess. So, desde aquel momento para mí el bilingüismo fue mi factor de identidad, ¿no? Así que growing up, I'm a product of the Graduate Center. I'm a product of the same program that you are all a product of, proud product of that department that has had many lives. Y cuando yo empecé a estudiar, no había tal énfasis en lo latino ni en lo bilingüe. El programa era más bien un programa de literatura española, a lot of Siglo de Oro, a lot of El Quijote, but nothing that I could identify with. Y yo desde el principio fui más rebelde, y entonces Don Emilio, you see a picture of him when you go into the office. I don't know if you've seen him. Don Emilio, que siempre me protegió bastante, Don Emilio era un hombre gallego, me dijo que bueno, que hiciera los cursos donde yo quisiera. So I sort of took courses everywhere in this building, which was, I think, the great strength. So hice cursos en literatura en francés, en semiótica, en surrealismo. But I basically had to find out who I was basically on my own, right? Because no one told me, no one educated me as to who I was. Así que mi labor intelectual ha sido más bien tratar de abrir camino para otros estudios, para otra gente más joven, para otra generación que tenga la misma identificación mía. Es decir, no es una identificación que es de allí o de acá, sino en both.
So the epistemologies that I hold, the way that I represent myself, yo creo que tiene que ser única y no puede ser ni de aquí ni de allá. It has to be in that borderland. So I live in that borderland, and I think I justify that borderland. Y yo creo que la inigualdad se causa precisamente por el hecho de que siempre nos tenemos que representar como los otros nos ven. Y es posible, yo trabajo mucho con la imagen que nos da W.E. Du Bois de veil, y el hecho de que ese velo con que nacemos o con que los bilingües siempre se ven, pues nada más que se pueden representar a través de los otros, tiene que ser de alguna manera destruido, que tenemos que represent ourselves with whatever it is that we have, rather than and represent ourselves as with our own identity, not with a Latin American identity. I have some of that, but they're features of Latin American identity, and or an American identity. And again, I have features of an American identity, but I am a lot more, my totality is a lot more than one and the other. It's really both, and so that I combine it that way. Desde el principio, mi trabajo siempre fue en muchas disciplinas at the same time, porque yo empecé como maestra, yo siempre digo que esa fue la otra experiencia que yo tuve cuando yo empecé a enseñar. Nueva York era muy diferente de lo que es ahora. It was mostly, all the Spanish speakers were mostly Puerto Rican. I grew up in a Puerto Rican community. I owe a lot to the Puerto Rican community. They're the ones that really made me think about myself. The Center for Puerto Rican Studies that was established at Hunter College at that point was very strong. Y fueron los archivos y el activismo de esa comunidad la que me nutrió. Así que, pero yo empecé como maestra y me dieron un grupo de estudiantes a quien tenía que enseñarles en inglés. But all of them were Puerto Rican and they only spoke Spanish. And I thought to myself, well, this doesn't make any sense. Fui, le dije al principal, al director de la escuela, le dije, this doesn't make any sense what I'm doing. I'm speaking to them, they don't understand me. Pero si puedo hablar en español me pudieran entender perfectamente. So why is it that you're requiring me to do it this way? Me dijo, bueno, Ophelia, what is it that you want to do? Yo le dije, I don't know. But I know that what I'm doing doesn't make sense. Así que vamos a intentar otra cosa. Así que yo siempre digo que yo empecé a experimentar con la pedagogía bilingüe antes de que hubiera inclusive un campo de educación bilingüe. Porque para mí la enseñanza es meaning making, right? How you make meaning with others and with other texts. Y por lo tanto, la única manera de enseñar y de tratar de educar a una población es precisamente presentándole un trabajo que ellos puedan entender. So from the beginning, I've been interdisciplinary. I've been interdisciplinary because I have drawn from many sources, not just one, porque mi vida es así y por lo tanto uno es lo que es, intelectualmente también lo que uno es, ¿no? Así que that's the way that it's been. I don't think there are challenges to collaboration. I think that yo siempre me he nutrido de lo que los otros saben, de mis estudiantes, por supuesto, el aprender es así, el educarse es así. El educarse no es una cosa, no es una meta terminada, sino es siempre volver a empezar y entender lo que los otros dicen. Y a mí me parece que toda esta interdisciplinaridad con que ustedes viven ahora, it wasn't in my lifetime this way, I think all of that is important intellectually also. Yo tuve la suerte de que a un joven, a mí cuando yo terminé mi doctorado aquí, people knew me as a bilingual teacher out in the community.
y los programas de educación bilingüe estaban empezando en las universidades. Es más, los estudiantes empezaron a exigir que se abrieran esos programas, and that they hire Latino faculty because they didn't have any. So I was actually a beneficiary of that political movement, and the political movement was we have to bring in people who know how to teach bilingually. Así que yo empecé a enseñar en City College en el año 81, antes de que ustedes hubieran nacido, y empecé a enseñar educación bilingüe. And I knew how to make it happen in the classroom because that was my experience, but I had never really thought about it theoretically. Y tuve la buena suerte de que Joshua Fishman en ese momento estaba buscando un research assistant, y entonces empecé a trabajar con Joshua Fishman. And Fishman always, in the beginning of course, he called what he was doing sociolinguistics, but he always complained about the fact that sociolinguistics had taken on very, very quickly through Labov's work a predominance of linguistics, and had left really society to the side. Y entonces él cambió de término, él empezó a hablar de sociología de la lengua, because he couldn't find any other term, but he always said it was a mistake because people think it's sociology, pero no es sociología. Él siempre ha hablado de sociolingüística como el estudio de la lengua en su contexto social, histórico, geográfico, político, económico, antropológico, religión también, o sea, todo el contexto social. Así que the interdisciplinarity for me has been essential from the beginning, both because of my background that was indeed not only personally in the borderlands, but also intellectually in the borderlands, but also because I had a mentor who deeply believed in that concept. En cuanto a la educación, pues la educación entonces es el campo perfecto para ese interdisciplinarity, porque al fin y al cabo dentro de la educación hay muchos factores. Hay factores simplemente de práctica, de psychological, emotional, social, political, so policy-wise. So uno no puede estudiar la educación simplemente como una cosa aparte del mundo en que vive. Más siempre Fishman me recordaba que las escuelas no podían cambiar la sociedad, que only society could change schools. Así que the relationship is very, very strong. Where are we going with sociolinguistics? I think that we are in a very exciting time. Yo pienso que ahora más que nunca the scholars are really thinking about how to look at language from very different perspectives, y no solo de un solo ángulo. Yo siempre pienso que looking at things from another angle nos da mucho más entendimiento, mucho más comprensión. It makes for a larger picture. Así que a mí me parece que estos son very exciting times for sociolinguistics, and I think the future is indeed bright. Creo que el trabajo que yo he hecho aquí en el Graduate Center bajo el proyecto de CUNY NYSEB durante los últimos 5 o 6 años es precisamente acerca de esto. Hemos trabajado con 67 escuelas en todo el estado de Nueva York, tratando de cambiar sobre todo la ideología, because if you don't change ideologies about language, about what language is first, if you cannot get people to really examine qué es lo que es la lengua y tratar de separar el concepto de named language from the language that we speak, que no es the named language en sí, sino es otra cosa. Yo creo que no hay posibilidad. O sea, siempre trabajo primero con la ideología. What I call the stance, right? The teacher's stance. That's what you have to work with. No solo el maestro, el líder de la escuela, el director de la escuela es muy importante. Por eso en el programa nuestro
siempre hicimos que el director de la escuela trabajara en equipo con maestros, y no solo con maestros, sino también con the psychologists o the school counselors, so that there was a team en la escuela que pudiera manejar todos estos problemas. Yo siempre he pensado, mi teoría educativa siempre está más allá de lo que pueden las escuelas, right? So I always, my theoretical perspectives are always beyond, and let me tell you why they're beyond. They're beyond porque yo estoy convencida que la única manera de que los estudiantes minorizados, no sé si les gusta esa palabra, o sea, minoritized in English, que la única manera que ellos puedan tener éxito es si ellos se pueden otra vez volver a representar a ellos mismos, a través de ellos mismos. Y el problema de los estudiantes bilingües siempre es que se están representando en una lengua que no en sí les pertenece, ¿no? O sea, siempre hay toda esta tensión entre lo que debía ser correcto y lo que no, y lo que ellos hablan, ¿no? Así que ese es un problema. But yo pienso really strongly que my work has always been about not leaving the children and the teachers behind. So my work has always been grounded in schools, always. And so I think about schools, and I theorize about what should be done, and I theorize about language, pero siempre atado a una realidad con la que yo estoy en contacto. Y entonces, al no dejar atrás a estos maestros, tengo que hacer algunos ajustes, ¿no? Así que, ¿cuáles son las limitaciones? Teachers are always out of time. No matter what you ask them to do, nunca tienen suficiente tiempo. They never have the appropriate resources, porque en esta sociedad no le damos los recursos que necesitan. Y al fin y al cabo, la educación que se recibe a veces es muy rica, porque I think that I've been working, in our project, we've been working with the faculty in teacher education in all the CUNY colleges, in the bilingual programs, and I think that they're very good faculty, y que les dan un entrenamiento que vale la pena, pero cuando llegan a las escuelas, en las escuelas entonces los limitan. But I think if you give the teachers a stance, if you give the students a stance, if they have an ideology of esto se debía estar haciendo así, pero lo tengo que hacer así porque this is what they told me to do, cuando cierran la puerta, they do what they really need to do and what the kids need. So, I work with teachers in resisting some of the ideas that come forth, and at the same time, algunas veces, ajustarse a la realidad, o sea, tienen que hacer el currículo, a veces inclusive tienen que seguir un pacing guide de dónde tienen que estar, pero dentro de eso saber qué es lo que de verdad haría una diferencia para esos niños. So, there are always limitations, but no matter what you do, right? It's not a matter of language. No matter what you do, there are always institutional limitations, especially cuando se están enseñando niños pobres, racially different, etc., non-documented. Entonces estos son factores que influyen en la educación y influyen la manera en que los maestros ven la lengua. Así que siempre hay que hacer esos ajustes. Bueno, la razón es muy simple. Ajá. La razón es que estoy vieja y que uno tiene que dejarles espacios a la gente joven. And that I have put out the very best people in educational linguistics that this country has, I'm sure. Have no doubt. I mean, Nelson Flores, Kate Menken, Tatiana Klein, I can go down the list of names of what I think are the top people in this field in the United States right now. Todos han sido estudiantes míos. Cuando yo me siento digo. Así que la razón es que los jóvenes lo hacen mucho mejor que yo. Nelson Flores y yo
Tenemos un artículo que salió hace 2 meses in some journal, maybe, yeah, then the annual review of applied linguistics, in which he and I talk about bilingual education from our own perspectives. And lo que se da muy claramente es que somos de 2 generaciones diferentes y que las realidades son diferentes, y que yo creo que hay que dejar espacio a las nuevas ideas y a las nuevas tendencias y a la tecnología que ya yo no manejo. Así que yo creo que era hora. And I'm a new grandmother, and I've had 3 other grandchildren, and as all women know, when you're young and you're doing 300 things at the same time, and you have children y no los puedes disfrutar porque tienes siempre que correr de un lado a otro, si ahora tengo un poquito de unos cuantos años para disfrutar a mis nietos y a disfrutar las cosas de una manera más calmada, me parece que es hora. Siempre pienso en Edward Said, que en su libro Orientalism, he describes how during the British Empire, the white Brits were sent back home at 55 porque no querían que a los indios, creía que pensaran que los indios pensaran que los blancos eran superiores porque eran jóvenes siempre y eran... Así que yo me quiero ir de aquí antes de que me quieran sacar. Así que eso para mí es importante. Pero además creo que es hora. And I think teaching has been my passion. I learned a lot from my students. I really, really do. I sometimes worry about not having the contact with young people porque los jóvenes son los que nos enseñan al fin y al cabo. Pero yo creo también que se pueden hacer otras cosas. En cuanto a CUNY ha sido también mi pasión. Yo creo que en la vida uno tiene diferentes etapas. I started out at City College. That was my first institution. Estuve allí 17 años, long time. It was the best years of my life. I met my husband there. Allí tuve 2 de mis hijas. Allí me hice profesional. I got tenure there. I was made full professor there. Pero las cosas cambian. Como dice Mafalda, las estructuras cambian. And because when one is old, one can look back and understand the socio-political implications de lo que te estaba pasando, ¿no? De lo que estaba pasando institucionalmente. Entonces en CUNY, en City College, hubo un momento dado, yo estaba en the School of Education entrenando maestros bilingües, y llegó un momento dado en que quisieron limpiar, digo yo limpiar porque that was the implication, right? And we had wonderful students, teníamos estudiantes de todas clases, la Altagracia que trabajaba con niños en un kindergarten y que era magnífica maestra, pero a quien decidieron que no podía seguir siendo maestra de estos niños que eran todos dominicanos que necesitaban Altagracia because she couldn't pass a liberal arts and science test. So to make a very long story short, I started writing about this, which I thought was a terrible injustice, and because what they did was, to make a long story short, one year, for example, we had 80 students that were coming in, and the next year, because what they did was they took the exam to exit, the exam that they gave teachers at the end, and they gave it in the beginning para asegurarse así que tenían un 100% pass rate, ¿no? Entonces lo que pasó fue que en vez de tener 80, teníamos nada más que 6 estudiantes latinos, porque los otros no podían pasar ese examen al principio. If you educate them, they can. But you can't do it in the beginning. Pero eso fue lo que empezaron a hacer porque era la única manera de asegurarse de que los estudiantes pasaran el examen. Entonces yo empecé a hablar en contra de esto y una vez me oyó el presidente de Long Island University y estaban buscando decano de la escuela de educación. And so he asked me, could you come for an interview? And I said, no, I don't want to be a dean. But then he convinced me, bueno, ven y habla por lo menos con el comité de selection, the search committee.
Entonces fui, me preguntaron muchas preguntas, les dije lo que debían hacer. Y entonces, de buenas a primeras, me empezaron a preguntar sobre el budget. And I told them, I don't even know how to balance a checkbook. Yo no sé nada del budget. Pero bueno, me convencieron de que debía lead that change. Y entonces me fui al Brooklyn campus de Long Island University, que era todo minoritario, a ser decana de esa escuela. And I loved putting things into place. So I love creating things, I love creating curricula, I love transforming places. Hicimos muchas cosas buenas, pero de buenas a primeras ya estaba hecho. Y una vez que estaba hecho, the others were doing it and I was managing, and I don't like to manage. And also technology came around the same time. Y cuando yo empecé a ser decana, yo hacía lo que me daba la gana. Whatever I thought was right, that's what I did. Pero de buenas a primeras podían ver cuántos estudiantes tenía en una clase. Entonces me empezaban a llamar, Ofelia, you only have 6 students in that class. Yes, that's right. I only have 6 students in that class because if you want these students to pass the exam, you have to educate them. So I can't have 16, I can only have 6. Y entonces empecé a pelear con todo el mundo y decidí que yo no podía ser decana bajo esa circunstancia, porque una vez que they were out of the woods, o sea, una vez que la institución estaba strong y ya estaban pasando los exámenes, entonces querían que volviéramos a hacer lo que hacían antes. Hubiera querido decir que los estudiantes no iban a pasar el examen. So I decided that I wanted to go back, and I also missed the students and I missed teaching. Así que decidí que no podía quedarme mucho más tiempo siendo decana, porque si no hubiera tenido que ser provost or president or something like that, and I didn't want to do any of that. Así que en Teachers College en Colombia había una posición, and I applied and I got it, y entonces me fui a Colombia. Yo he sido producto de, siempre he estado en la universidad pública, he sido producto de aquí, de CUNY. Y cuando llegué a Colombia pensé, bueno, I have arrived, porque me contrataron de full professor with tenure con todas las cositas. I said, oh, okay, good, I'm okay. And I hated being there. I hated being there because I hated the competition. Los estudiantes, puedo decir que eran todos muy buenos, pero eran estudiantes internacionales que se iban a ir a China, Corea, a Kazajstán, a Uzbekistán, you name it, they were going. Y entonces ahí no se podía forjar escuela, no se podía hacer escuela. Y además tuve buenos, lo tengo que decir, tuve buenos colegas, pero eran colegas individuales y no me sentía que había un contexto en que yo podía trabajar. Y el otro problema es que estaba en un departamento de International Transcultural Studies, lo cual quería decir que a la institución le interesaba más que yo estuviera trabajando en Finlandia que en 120th Street. Y a mí me interesaba también trabajar en 120th Street. Y entonces aquí había una plaza, me reclutaron, me llamaron, me dijeron, y empecé a pensar que uno tiene que pensar dónde empieza la carrera, pero también dónde terminas, ¿no? Y pensé que los últimos años que me quedaban era preferible volver al Graduate Center y hasta hacerlo en una institución pública. And I think that has been a very, very good decision. I've been very happy here. I love the students here. I really love the students here. I love being here. This is a happy place. I wasn't happy in the other place. And there are issues, but there are issues in all institutions. But I think that this is a really exciting intellectual place. My students are very strong theoretically because they come from all over and they go throughout this building up and down. You know, I always say you go up and down these buildings. So theoretically they're very strong. And they're going to stay in the United States, and I think that's important. So it's been a wonderful experience being here. Yo creo que siempre la respuesta es la misma. You have to have passion.
right? You have to have passion for what you're doing. Doesn't matter what it is, but if you don't have passion, you can't make it work. Así que con mis estudiantes yo siempre les digo, lo que ustedes estudien tiene que ser algo que para ustedes tenga un gran significado. Just like I say that to learn is to make meaning, and to educate is to make meaning for others, and to do a doctoral program is really to make meaning of a big question that you have, and how do you arrive at some tentative answers, y saber que esas respuestas no van a ser estáticas, que todo cambia, que todo es dinámico, porque todo se relaciona al fin y al cabo, ¿no? Como decía Saussure, tout se tient, ¿no? Todo se relaciona. Y que esa respuesta que vas a tener hoy, a lo mejor después de toda una tesis acabas con esa respuesta, maybe tomorrow something changes and it becomes something different, y que uno se tiene que ir adaptando. Así que esa pasión y esa adaptación yo creo que es lo más importante para un estudiante. Para mí esos son los dos factores importantes. El tener amor a lo que uno hace, amor a los otros. Para mí la pasión de tener una sociedad un poquito más egalitarian. Pero también la flexibilidad de saber de que uno no lo sabe todo, que uno aprende con otros, que es un proceso colaborativo, que se puede crear un espacio generoso en que uno va aprendiendo con otros. Para mí eso es unique and essential. And I think that, there are two things as I think about next semester, which will be my last one, and which I'm so happy that I'm going to have the opportunity to get to really know you and get to know some of the others. But, I chose to teach the last seminar that I'm going to teach in my life for now. And by the way, it's not that I'm going to completely go and be a grandmother. I have 2 books on the contract right now, so I have work to do, but I will do it at my pleasure rather than what I do right now, which is, one day you wake up at 5 in the morning and the next day you do something else to try to make it all work. But I've chosen to do el último curso para mí, es a new course, ¿no? Y es un curso basado en the scholarship de mis estudiantes, no my scholarship. Porque yo creo también que yo quiero terminar sin terminar, es decir, terminar aprendiendo, volviendo a empezar otra cosa, ¿no? Yo creo que ese es el tercer factor. Si te hablo de pasión y te hablo de flexibilidad, yo creo que lo otro es el tener una actitud de que uno, you're always a learner, that you never finish learning. You never finish learning a language, right? You never finish learning, right? Y entonces el curso que voy a enseñar, que se llama Racial Linguistic Ideologies and Education, verdaderamente es el trabajo que han hecho Nelson Flores, que fue estudiante mío, junto con Jonathan Rosa, que está ahora en Stanford, 2 jóvenes, 2 puertorriqueños, y es una manera de conectarme con una... conectarme, primero hand over the field to youth. Yo creo que eso es importante. Pero segundo, y para mí también esto es importante, yo no tuve la oportunidad que han tenido muchos de mis estudiantes de leer cosas que hubieran sido para mí transformativas y que nunca pudieron serlo porque no tuve la oportunidad de hacerlo. And what I mean by that is, when I studied, it was a long time ago, your world is made up of what society tells you that's important. Y en aquella época, yo todo, por ejemplo, hablé antes de W.E. Du Bois.
yo no había leído a Du Bois, yo no leí nada que no fuera white, traditional, monolingual, British or North American stuff. Y lo latinoamericano lo tuve que leer, inclusive en un programa de doctorado, casi on the side, porque y tuve que hacerlo porque para encontrarme a mí misma lo tuve que hacer, pero nunca tuve la oportunidad de verdaderamente manejar ese material. Entonces, para mí, este último seminario también es una manera de handover, but also to open up, so that it remains open for me instead of closed. That's what I think the future has to be always, right? Opened up to different circumstances. Así que de eso se trata.